Ahí están terminando de entrar y continuamos. ¿Pudieron terminar de ver el video? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, ¿qué aspectos o qué cosas le parecen que se pueden o que pueden mencionar a partir del video? ¿Qué reforzó lo que ustedes conocían? ¿Les cambió la idea? ¿Qué vieron de cómo se aborda? Esto es específico de nivel inicial. ¿Qué pudieron observar? Me gustaría escucharlos. A ver. A mí me quedó... eh, ¿se escucha? Sí, sí. Que más allá de lo que todos conocen como esto de los genitales, como respetar esto de la diversidad y el derecho del propio cuerpo de uno mismo. Uh-huh. Es como muy fuerte eso, Santiago, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Sí. A mí me gusta también la manera en que va enseñando las cosas, como por ejemplo esto de la fila de los nenes y las nenas, de que sea mezclado, o de enseñar que uno puede compartir los juguetes con todos, que todos somos iguales, no es que nos dividimos por nenas y nenes, digamos. Eso Uh-huh. también me parece re importante. También Sí, está bueno el tema de cambio de roles. Por ejemplo, que el nene bañe al bebé, que lo peine. Eso está buenísimo. son cuestiones que, a ver, cuestiones culturales me parece, ¿sí? Que sin querer están metidos o están metidas dentro de nuestras prácticas y que a veces ni siquiera nos lo ponemos a analizar, ¿sí? Cuestiones simples como diciendo, bueno, acá nos formamos los varones, acá nos formamos las nenas, este es el espacio, o esto es el rincón de juego de los varones, este es el rincón de juego de las nenas. Trata de romper con todo eso. Eh, ¿Qué aspecto les parece a ustedes que, porque Santiago mencionaba mucho esto de que, o al menos creo que lo trataba de mencionar por ahí, de que rompía con esta cuestión clásica de que la educación sexual pasaba solamente por lo genital, ¿sí? ¿Qué otros aspectos les parece que aborda? Además de la diversidad, de los derechos, eh, por dónde les parece que va el tema? Porque evidentemente no es que los varones tienen pene y las niñas vagina. No pasa por eso solamente. También el tema, perdón, el tema de lo emocional, las sensaciones, de normalizarlo, eso está buenísimo. De lo Y afectivo. ahí, claro. A mí no es que me llame la atención, pero ustedes vieron que siempre se establece, o como mostraba el video, algunas secuencias, eran espacios de escucha, ¿sí? Eh, Eran espacios en los que se charlaba, se preguntaba, pero además de preguntar, se daba el espacio para hablar desde lo afectivo, desde lo cotidiano. Eh, no sé si pudieron observar eso, cómo era sentarse y escuchar. Claro, cuando le preguntaba, por ejemplo, con quién vivían Uh-huh. y esas cosas. Exacto. Yo creo que una de las cuestiones principales, y acá voy a la primera imagen con la que arrancamos la clase, de lo que trata de hacer la ESI es de romper estereotipos, ¿sí? Estereotipos que en la mayor parte de las veces son estereotipos culturales que vienen y que están instalados, y que estos estereotipos empiezan a asignar roles diferentes, ¿sí? Roles de acuerdo a si es un niño o es una niña. Y esos estereotipos muchas veces son los que luego, trasladados a la vida adulta, hace que tomemos determinadas formas de vivir o determinadas formas de encarar la cuestión cotidiana, por ejemplo, y que a veces no están buenos. ¿Qué,
¿qué aspectos les parece que como profes de educación física podemos abordar? ¿O cómo lo podemos relacionar con algunos de nuestros contenidos que parecen más clásicos? ¿Por qué lado podemos entrar? Por el esquema corporal y esas cosas. Sí, a ver, Lucía, ¿por qué decís eso? En realidad sí, es cierto. Porque también el tema de, por ejemplo, cuidar el cuerpo del otro y cuidar el cuerpo de uno, para mí, enseñárselo de chiquito creo que es re importante. Ujú. Y aprenden también el tema de los derechos del otro. Por ejemplo, si te dice que no, es no. Y creo Sí, que eso va muy relacionado. Sí, además de eso, aprender como profe de educación física, cómo se siente el cuerpo y conocerlo en diferentes estados. a ver, Aixa. Por ejemplo, no sé si está cansado, Ujú. reconocer que está cansado mi cuerpo. Sí. Ustedes sin querer fueron nombrando algunos aspectos que son constitutivos de la ESI, ¿sí? Porque cuando hablamos de la ESI, básicamente estamos hablando de muchas cosas que ustedes fueron nombrando y que son, en definitiva, aspectos a tener en cuenta. Uno de estos aspectos es el respeto por cualquier elección, el respeto por el otro en el sentido de escucharlos, el respeto a poder manifestarse y a que su cuerpo, a que su estadía dentro del jardín o de la escuela es importante, ¿sí? Eh, Otro de los aspectos importantes es el tema de la afectividad, que por mí no me acuerdo quién lo nombraba, me parece que era Ixer. ¿Qué hay con respecto a la afectividad? El poder transmitir las emociones, el poder transmitir cómo me siento. Y miren qué importante que es esto en niños o niñas que a veces pueden sentirse menos cavados o pueden sentirse sin el derecho a expresar lo que sienten en cada momento. ¿Sí? Por eso es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Si ustedes por ahí leen alguno de los contenidos de nivel inicial, algunos van a hablar de esto, del que poder transmitir con sinceridad cómo me siento ante determinada actividad, transmitir cómo me siento ante determinada propuesta del docente, transmitir cómo me siento con respecto a mis compañeros y compañeras. Eh, Otro aspecto sumamente importante es el tema de la identidad. Eh, ¿Cómo me siento con respecto a lo que soy? ¿Sí? La identidad no solamente pasa por el sexo o por el género que tuve al momento de nacer, no solamente pasa por las cuestiones culturales que me van asignando a medida que voy creciendo y que dicen, bueno, vos como varón tenés este rol dentro de la sociedad, vos como mujer tenés este rol, y parece arcaico lo que digo, pero no es tan así. ¿Por qué? Porque a pesar de que, por ejemplo, en este grupo de la Comisión C son más mujeres que varones, el tema de la identidad eh, trasciende solamente en el ámbito de estudio. Es como que a pesar de ser profesionales y ser personas con una futura profesión dentro de la docencia, seguimos transmitiendo ciertas pautas culturales. Uno de los aspectos importantes es el tema de la autonomía. El poder, como decían hace un ratito, decir sí o no. Esto está bien, esto me gusta y esto no me gusta. Y miren qué importante es esto ante aspectos que por ahí pueden venir desde afuera del jardín o desde adentro del jardín, con chicos ante posibles abusos, es decir, esto no me gusta, esto no está bien.
Y no piensen solamente en mí, porque esto de lo que estamos hablando es la ESI de manera transversal a todo el sistema, ¿sí? Luego vamos a tratar de desentrañar un poquito lo específico de los niveles en los que nosotros abordamos nuestra tarea pedagógica, que es el nivel inicial y el primario, pero esto que estamos hablando trasciende todo el sistema educativo. Ustedes vieron que el domingo pasado fue, por ejemplo, el día de lo que tradicionalmente llamamos o conocimos como el Día del Niño, ¿sí? Y cómo toda esta perspectiva fue cambiando en la concepción de este día, ¿sí? ¿Por qué? Porque niños y niñas hay muchos, diferentes, en diferentes contextos, con diferentes vivencias sociales y culturales. Por eso se trató o se trata de, de ponerle un nombre diferente, el Día de las Infancias, en otros lugares lo llaman Día de la Niñez. Y miren que a veces pueden parecer cosas que por lógica no tienen sentido. Pero si niños son todos, bien, niños son todos. Pero entonces, ¿por qué niñas no son todos o todas? El tema de la semántica, de cómo hablamos, de cómo nos dirigimos, cómo escribimos, a veces sigue reproduciendo estas pautas culturales que muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, ¿sí? Son aspectos que hacen a la ESI, son aspectos que incorporan dentro del sistema educativo esta formalidad y sistematicidad en el abordaje de determinadas temáticas y que lógicamente, como decían en el video, tenemos que tratar de llegar a acuerdos en primera instancia con la familia, ¿sí? Porque todo esto también implica que muchas veces haya resistencias, haya cuestiones valorativas o de formas de ver la cultura, la religiosidad, un montón de cosas dando vuelta, que la familia ponga resistencia o ponga barreras. Entonces, el primer aspecto importante también a tener en cuenta es que todo esto se hace de manera consensuada con la familia, pero siempre dejando en claro que es obligación de los docentes y no opción de los docentes el llevar adelante este abordaje, ¿sí? Esto tiene que quedar clarísimo. No es nuestra opción como docentes. No podemos elegir sí o no. Sí podemos elegir las formas, pero tenemos que dejarlo planteado. Tenemos que dejarlo claro. Y bueno, ahí arrancará esta negociación o esta forma de explicarle a la familia qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Cuando pensamos en la ESI, ustedes en este momento tenemos que hacerlo con una cabeza amplia. ¿Por qué? Porque la ESI está planteada para todo el trayecto escolar obligatorio, desde el nivel inicial hasta el secundario. Entonces, lógicamente, en los abordajes específicos de cada edad hay diferencias. Hay muchas diferencias en cómo yo voy a abordar una temática, por ejemplo, de un embarazo no deseado en nivel secundario, a lo que puedo hablar y transmitir en el nivel inicial, donde la cosa pasa más por lo transversal, por el cuidado del cuerpo, por el respeto, por la escucha, por el valorar y que cada uno puede jugar con quien quiera, como quiera, con lo que quiera, por ejemplo. Por eso tenemos que entender que hay cuestiones específicas de cada nivel, pero la ESI plantea 5 ejes principales o 5 perspectivas de abordaje que la vamos a leer rápido y luego yo les voy a dejar un documento nuevamente por grupo para que lo lean
Y a partir de ahí que cada grupo nos pueda explicar qué es cada uno de estos ejes de la ESI, ¿sí? Que no son contenidos, son perspectivas de abordaje. El cuidar el cuerpo y la salud es uno de estos ejes, el valorar la afectividad es otro, el garantizar la equidad de género es otra, el respetar la diversidad es otro de estos ejes, y el ejercer los derechos, o nuestros derechos, es otro de estos ejes, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, hay un documento que ya está en plataforma, que es el de la clase 2, ¿sí? Yo voy a armar los grupos, y luego, antes de que ustedes empiecen a leer el material, porque no quiero que lo lean todo, quiero que cada grupo lea uno de estos ejes para que después nos puedan contar. Ustedes vayan abriendo el material, que básicamente es el que está en la plataforma, que dice clase 2, y a partir de ahí, cuando arme los grupos, yo voy a entrar a cada uno de los grupos y le voy a decir específicamente, lean uno de estos ejes. No quiero que los lean todos, si no se va a hacer muy largo, ¿sí? Ustedes armo los grupos, vayan buscando el material, ábranlo, y luego les digo cuál de los 5 ejes tienen que leer. ¿Les parece? Nuevamente, grupos al azar. A ver. Ustedes entren todos a los grupos y abran el material, y luego yo les digo cuál es el que tienen que leer, ¿sí? Ahí estamos. Buenas, ¿cómo andan? Hola, profe. Bueno, para ubicarlos mejor en plataforma, hay un montón de material. Ustedes vayan al PDF que dice clase 2, ¿sí? Yo se los voy a compartir en pantalla para que lo vean. Y específicamente, ¿lo pueden ver ahí? Sí, sí. Bien, Sí. pasen la introducción, pasen toda la primera parte. Cuando empieza el título Ejes de la Educación Sexual Integral, lean el primer eje, el cuidar el cuerpo y la salud. Así después nos cuentan a todos de qué habla este eje y cuál sería el abordaje desde este eje, ¿sí? Entonces les tocaría el eje número 1, cuidar el cuerpo y la salud. ¿De acuerdo? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, profe. Parto. Bueno. ¿Cómo andan? Bien, profe. Bien, ¿pudieron encontrar el material que es un PDF que dice clase 2? Sí, 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 profe. sí. Bien, Sí. bueno. Lean el segundo eje, que es... A ver... Valorar la afectividad.
Exactamente, valorar la afectividad. A ustedes les corresponde este eje, traten de ver de qué habla y luego cuando volvemos nos cuentan a todos cuál es la temática. ¿Les parece? Dale, profe. Listo, me voy. Buenas. Liz. Buenas, profe. Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Pudieron encontrar el material? Sí, Sí, profe. profe. Bien, entonces lean de ese material el eje número 3, que es, si no me equivoco, a ver, reconocer la perspectiva de género. ¿Sí? Ok. ¿No es valorar la afectividad? ¿Cómo? Sí, profe, es valorar la afectividad, creo. No, el 2 es Sí, valorar pero la como afectividad. en el PDF aparece ese el que dice el profe, reconocer. Ah, bien, porque por ahí pueden haber abierto otro documento y están ordenados de manera distinta. ¿Sí? Entonces, ustedes lean este eje. Vamos a manejarnos por el título y no por el número. Reconocer la perspectiva de género. ¿Sí? Cuando volvamos, más o menos nos cuentan de qué habla este eje. ¿Sí? Me voy para otro grupo. Buenas. Hola. ¿Andan por ahí? Sí, profe. Buenas. Bueno, ahí les comparto. ¿Encontraron el material? Sí, profe. El PDF que dice clase 2 en plataforma. Sí. Bien. Entonces, lean, a ustedes les toca el eje respetar la diversidad. ¿Sí? Léanlo, traten de analizarlo, ver de qué habla, y luego cuando volvemos nos cuentan un poquito a todos y a todas de qué habla este eje de la ESI. ¿Sí? Respetar la diversidad. Un ratito, yo después les aviso cuando volvemos. Ok. Listo. Esperen que voy a otro grupo. Buenas. Hola, profe. Hola, profe. ¿Andan por ahí? Sí, sí, ¿No andan? todo bien. ¿Pudieron encontrar el material? El PDF que dice clase 2. Sí, Sí, profe. Sí. Profe, igual es el que dice, o sea, adentro de clase 2 hay un montón. ¿No Clase están? 2, segundo cuatrimestre, desafíos, ese. Bien, yo no sé si a lo mejor yo no los escucho. Ustedes les toca leer el eje número. A lo mejor no vayan por el número, porque a lo mejor abren otro material, pero los ejes están en todos. Ejercer nuestros derechos. Dentro del material de la clase 2, tendrían que leer este eje que es ejercer nuestros derechos y luego nos cuentan de qué habla el mismo. ¿Sí? La verdad no sé si Dale, me están profe. escuchando o no. Ok, profe. Sí, sí, ¿Nos nosotros escuchan lo a escuchamos. nosotros? Bueno,